Una viajera en el tiempo tiene una cita mágica una y otra vez con el amor de su vida. Para lo que a algunos puede parecer un día normal, para Sheila significa todo lo contrario. La historia comienza cuando Sheila se encuentra en un bar de la ciudad mirando detenidamente a un chico. El bartender, luego de jugar con ella, la anima para que se acerque y lo conozca. Decidida, va hasta él invitándola a tomar una copa. El hombre se presenta como Gary. Mientras transcurre su conversación, bromean sintiendo química inmediata. Los dos deciden ir a cenar y estando en el restaurante, Sheila le confiesa que es una viajera en el tiempo que viene del futuro. Ella le cuenta que todo comenzó en un salón de belleza donde suele hacerse las uñas. En el lugar descubrió una especie de máquina en el tiempo en una cámara de bronceado y la empleada del lugar llamada Jung le explicó cómo puede utilizarla, advirtiendo que la máquina solo tiene una capacidad limitada de 24 horas para ir al pasado, así que desde entonces ha venido usándola. Aunque Gary al principio no cree su historia, le sigue el juego a la interesante y bella señorita. Continuando con su cita, Sheila y Gary van por un helado. Al sentarse en la banca se encuentran de frente con el apartamento donde ella vivió la mayor parte de su vida, el 1K número 600. Ahí la mujer recuerda que en su niñez un hombre entró a su casa siendo muy amable con ella sin profundizar mucho en el tema. La pareja recorre la ciudad en medio de risas y juegos, pasando una noche increíble. Al finalizar la cita, Gary expresa lo bien que se ha sentido en compañía de ella y lo mucho que le gustaría repetir ese día, así que Sheila le revela que ha repetido esa noche 7 veces seguidas. Sin creerlo, él le pide que le explique por qué lo hace, así que se sincera respondiendo que con él no tiene que ser perfecta y no importa cómo se acerque, siempre terminan pasando una noche perfecta. Sin mucho que decir, confundido se despide de la mujer. Tras comprarse un café en el kiosco de la esquina de su casa, Sheila es fuertemente a propósito por ella misma a bordo de un automóvil. Al llegar la noche se vuelve a repetir la misma historia de todos los días. Ella va nuevamente al bar invitando a Gary una copa, consiguiente a esto invitándolo a salir. Sin controlar su impulso, Sheila en esta cita lo besa. Al llegar al mismo restaurante chino de siempre, ella le comunica que llevan 3 meses saliendo y es momento de sincerarse un poco más. Esta vez le cuenta la historia real de cómo llegó al salón de belleza y lo que de verdad la animó para entrar a la máquina. Sheila no llevaba una vida feliz, así que ese día quería pero antes de hacerlo deseó hacerse la manicure. Estando en el lugar decide ir al baño, por lo que de camino se encuentra con la máquina justo de frente. Jung, que actúa de forma amable, le aconseja ingresar antes de hacer cualquier locura, así ella podrá ver las cosas diferentes teniendo una segunda oportunidad en la vida, volviendo al pasado y corrigiendo lo que le hizo tanto mal. Gary, como cada noche, no cree en su historia, pero decide escucharla y seguir con el juego. Luego de la confesión, ella se arrepiente de haberle contado la verdad. De ahí se dirigen a una venta de segunda mano, donde por casualidad Sheila se encuentra con una camiseta que lleva el nombre de Gary y decide obsequiársela, mientras él le regala una bufanda que recibe con mucho cariño. Esa noche parecía igual que todas, pero al llegar al lugar donde suelen hablar del departamento de Sheila, Gary se adelanta contando la historia. Ella queda sorprendida, pero aún así vuelve a contarle el recuerdo de su infancia donde aquel hombre fue amable con ella. En un descuido, Gary sin intención alguna tira la cámara de Sheila al piso, siendo un momento incómodo para él, por lo que ella lo calma con un romántico y apasionado beso. Al terminar con la explicación, Gary siente que ella ha estado bromeando con él todo el tiempo. De inmediato la mujer se comporta un poco extraña, diciéndole al chico que es el hombre de su vida. Él se aturde con su conducta, ya que es un poco pronto para que se exprese de esa manera, sin saber que sorprendentemente la pareja ya lleva 5 meses saliendo. Gary no entiende lo que pasa y sale corriendo del lugar. La película continúa cuando Sheila llega al mismo lugar para conquistar a Gary, pero al confesarle una y otra vez todo lo que siente por él se marcha del lugar pensando que es su primera cita. Enojada se dirige al salón para entrar a la máquina y hacer lo mismo que cada día, retroceder el tiempo para finalizando el día en el mismo bar de siempre. Para este punto, Sheila siente que se le ha agotado la paciencia. Su amor empieza a desequilibrarse tras realizar cada noche las mismas actividades con él. En el restaurante chino donde suelen siempre estar, ella se altera diciendo que ya ha pasado un año de relación, y aunque para él solo es esa noche, para ella es todo lo contrario, ya que durante ese tiempo su vida ha girado en torno a ese único momento. Confundido por todo, él se levanta de la silla y se va, no sin antes recomendarle que busque ayuda psicológica. A la salida del restaurante, Sheila conversa con amigo, un empleado del lugar, y justo en ese momento tiene la maravillosa idea de cambiar el pasado de Gary. La noche siguiente, Gary tiene una actitud diferente, está mucho más apuesto y tiene iniciativas hacia Sheila, pues ahora es él quien la invita a cenar y no ella como siempre. Esa noche Gary no la lleva a donde suelen ir frecuentemente, sino que la lleva a un restaurante nuevo de la ciudad. La nueva actitud de Gary agrada por completo a la mujer, que ya anhelaba este cambio en la relación. En medio de la conversación, ella le dice que están de aniversario y esto lo arruina todo, pues como siempre al escuchar
ayudarla, el chico se confunde y huye del lugar. La joven termina revelando que viajó más de una vez a la infancia y adolescencia de Gary para corregir errores en la formación de su personalidad. Intrigado, le pide que se lo demuestre, así que ella le regala algunos momentos vividos de él cuando era solo un niño. Gary se siente engañado y muy enojado, así que comienzan una fuerte discusión. Él alega que ella no tiene el derecho de cambiar su pasado, ya que existían momentos fundamentales para su vida. Por lo ocurrido, Sheila viaja al pasado y evita cambiar esos momentos que interrumpió de la infancia de su novio. En la siguiente cita, Gary vuelve a comportarse como antes. Esta vez admite sentir una especie de déjà vu cuando ella se acercó. Por su parte, Sheila se abruma al notar que su vida se está yendo al ir detrás de Gary todas las noches. Por ello, la cita es silenciosa y un poco triste. Aún así, Gary le dice que ella le gusta mucho, pero que por favor no mienta con la historia de los viajes en el tiempo. La mujer contesta que está siendo sincera, pues jamás le ha mentido. Él se siente extraño ante la situación. Debido a esto, él confiesa que a ratos le parece la mejor persona del mundo, pero en otros momentos solo quiere empujarla a las vías del tren, ya que es cruel lo que hace. Enojado, le pide que por favor lo deje ir para siempre. La mujer se niega y enloquece un poco. Para tranquilizarla, él le miente diciéndole que se volverán a ver al día siguiente, y justo ahí se despiden. Gary decide ir hasta el salón de Jung en busca de ayuda para regresar al pasado. Él logra entrar a la máquina y retrocede al año 1989. Va justamente al apartamento 1K número 600. Al ingresar, ve a Sheila siendo apenas una niña mientras ella pelea con su cubo de juego. Aquí podemos apreciar que Gary siempre estuvo presente en su vida, pues el hombre que ella recuerda con tanta amabilidad en su infancia es su novio. Mientras él se encuentra en la máquina, Sheila llega entristecida a agradecerle a Jung por todo lo que hizo por ella. La mujer afirma que hizo todo mal y no puede seguir en esa vida. Minutos después, Gary sale. Ahí es informado que su novia estuvo en el lugar y no se veía nada bien emocionalmente. Rápidamente va por ella. Tras encontrar la nota que está en el mismo puente donde un día quiso, él la anima para convencerla de no cometer una locura, insistiendo que su relación sí funcionará. Este confiesa que no solo viajó al pasado, sino que también viajó al futuro y pudo verlos juntos. Aún así, ella lo rechaza sin creer su confesión. Para demostrárselo, se marcha, pues está convencido que su historia continuará y ella no de ese puente para estar juntos. La película termina con Gary caminando desconcertado a la espera por ella. Finalmente Sheila aparece y la pareja decide seguir con la relación, así que siguen viviendo el mismo momento una y otra vez por siempre. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo. Recuerda que puedes apoyarme muchísimo suscribiéndote al canal, dejando tu like y dejando tu comentario. Yo soy Víctor Cantillo y nos vemos hasta la próxima.